quiero que hablemos, lo había mencionado antes de la celebración de nuestro 8º aniversario y aprovecho para agradecer a todos los que participaron activamente, trabajando en el aniversario, sirviendo también con su asistencia. Muchas gracias por eso. Antes de nuestra fiesta de aniversario les dije que quería hablar del hijo pródigo y hoy pues nos atañe este tema. Hablemos de el hijo pródigo. Usted encuentra esta narración de Jesús, la puede encontrar en el Evangelio de Lucas. Así que vaya conmigo, por favor. Evangelio de Lucas, capítulo 15, y vamos a leer desde el versículo 11 al versículo 32. Ese capítulo 15 de Lucas es hermosísimo y yo le recomiendo a usted que lo lea, tan solo tiene 32 versículos. El Evangelio de Lucas se caracteriza por dar detalles que en otros evangelios no encontramos, pero lo vamos a mencionar a medida que vayamos avanzando. Está conmigo en el texto, Lucas capítulo 15, y vamos a leer del verso 11 en adelante. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la guía del Espíritu Santo. Dice la Escritura: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Ojo con eso. Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Qué dijo el padre? ¿Por qué? Venga, sentémonos, dialoguemos. ¿Qué le dio? ¿Por qué tiene esto? ¿Qué dijo el padre? El padre no dijo nada. El padre le repartió, dice, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo ¿cómo? Viviendo sabroso, viviendo perdidamente. Verso 14: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, o sea, diríamos en mi tierra, las mazaguas, el desperdicio. Y cuando dice el verso 17, que el verso 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Verso 17, y volviendo en sí, esta es la palabra clave, y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Esto hasta el verso 19 era el plan del hijo pródigo. Aún estaba en el hato de cerdos comiendo las algarrobas, en el lugar más bajo donde podía caer el ser humano, y allí entonces piensa, vuelve en sí, dice la Escritura, y piensa el plan para regresar al Padre. Aún no se había levantado. Dice el verso 20, ahora sí, levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió. ¿Quién corrió? El padre corrió y corrió y se echó sobre su cuello y ¿qué? Y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Verso 22. Note que él había preparado unas palabras para hablar con el padre, ¿no? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Pero no alcanza a completar lo que había pensado decir al padre, porque el padre le interrumpe. Y dice el verso 22, pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadle. Comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido,
se había, ayúdeme, perdido. Hay una palabra también clave: se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Verso 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Verso 28, ¿qué pasó con el hermano? Verso 28, entonces se enojó el hermano y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes, ojo, que ha consumido tus bienes, ¿cómo? Ayúdeme. Que ha consumido tus bienes con rameras. Preste atención a eso. Cada vez que yo hago una pausa, usted vaya analizando. Que ha consumido tus bienes con rameras, dice la escritura. Perdón. Has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Que Dios añada bendición a su palabra. Amén. Mire, qué hermoso. Este capítulo 15 que estamos leyendo del Evangelio de Lucas, en el capítulo 15 nosotros encontramos tres parábolas. Del versículo 11 al 32, el capítulo 15 cierra con una parábola de las tres, y esta parábola usted la conoce, la acabamos de leer, el hijo pródigo. Pero antes, el versículo 1 del capítulo 15, encontramos otra parábola. Esa parábola se llama la oveja perdida. Y seguido de la oveja perdida encontramos otra parábola, que es la parábola de la moneda perdida. Y aunque pareciera que estas tres parábolas apuntan a lo mismo, hay diferencias marcadas en cada una de las parábolas. En la parábola de la oveja perdida, en la parábola de la moneda perdida y en la parábola del hijo pródigo. Pero esas diferencias las voy a explicar al final. Así que estemos muy atentos. Hoy quiero enfocarme solo en los versículos 11 al 32, que los leíamos hace un momento, la parábola del hijo pródigo. Muchos teólogos que estudian la palabra y que aman estudiar la palabra sugieren que la parábola no debería llamarse la parábola del hijo pródigo, sino que debería llamarse el padre amante, porque esta parábola habla más del amor del padre que el hijo pecador. ¿No está usted de acuerdo con eso? Fíjese, hay algunos estudiosos que consideran que la parábola del hijo pródigo no debería llevar este nombre, que el nombre propicio, adecuado para la parábola es el padre amante, porque se menciona más el amor manifiesto del padre hacia su hijo perdido que los pecados del hijo pródigo. Dicen que la historia del hijo pródigo es la historia breve más hermosa del mundo. Si hay historias breves que resaltan, la del hijo pródigo es una de las historias breves más maravillosas del mundo. Para los que quizás no la conocen, esta historia, y hoy es la primera vez que la oyen, esta historia fue narrada por Jesús. ¿Y cuál es el contexto de la parábola que narra Jesús, la del hijo pródigo? Un dato interesante es que esta parábola solo la encontramos en el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Mateo no se encuentra la parábola del hijo pródigo, tampoco en el Evangelio de Marcos ni en el Evangelio de Juan. Solo la parábola del hijo pródigo es exclusiva del Evangelio de Lucas. No se menciona en los demás evangelios. Pero ¿cuál es el contexto? ¿Por qué Jesús está hablando y por qué Jesús trae a colación esta historia maravillosa del hijo pródigo? Jesús en el capítulo 15, cuando está hablando, está rodeado de dos grupos. A Jesús lo escuchaban las multitudes.
A Jesús lo seguían porque tenía palabras sabias y tenía una gramática, una forma de hablar, de expresarse que llamaba mucho la atención. Aparte que lo seguían los milagros, las señales, las maravillas. Y mucha gente estaba ahí atenta. En el contexto de este capítulo 15 de Lucas, Jesús estaba en medio de dos grupos, rodeado de dos grupos de personas. El primer grupo, los publicanos y pecadores. ¿Sabe usted qué es publicanos? Publicanos eran los recaudadores de impuestos. Para los judíos, los publicanos eran personas no dignas de ser o de hallar cortesía. Para los judíos, el publicano, que era el que le cobraba los impuestos, algo así como la DIAN, aunque usted y yo amamos la DIAN, ¿verdad? Algo así. Los publicanos eran este tipo, y para los judíos sentían y despertaban un desprecio hacia los publicanos por el hecho de que eran los que venían y cobraban impuestos injustos. Y también estaban los pecadores. Pero había otro grupo que rodeaba a Jesús. El primer grupo, los publicanos y los pecadores. Y el segundo grupo eran los fariseos y los escribas. Son los fariseos y los escribas los que cuestionan a Jesús porque Jesús convivía, porque Jesús se sentaba a comer con publicanos y pecadores, porque los fariseos decían que uno no podía sentarse con un pecador, que el que se sentaba con un pecador a la mesa era considerado un pecador más. Y ellos estigmatizaban, excluían a las personas que habían pecado, incluso a los publicanos por su comportamiento avaro, los excluían y no coincidían cómo Jesús se sentaba a la mesa, incluso a comer con pecadores y publicanos. Ellos cuestionaban a Jesús por convivir, por sentarse a comer con publicanos y pecadores. Entonces, a partir de esa crítica que hacen los fariseos y los escribas a Jesús, porque le están diciendo, es que usted cómo se sienta, usted que se jacta de sabiduría, de conocer la ley, de practicar la ley, cómo se sienta con publicanos y pecadores. Y entonces, a partir de esa crítica de los fariseos, Jesús responde con 3 parábolas, entre ellas la parábola del hijo pródigo. Y usted la leyó conmigo. Un hombre tenía 2 hijos, el menor de los hijos le pide a su padre la herencia. Dame lo que me corresponde. Sé que se ha escuchado mucho que se pide la herencia sin que el padre muera, que cómo era esto, que la herencia se da cuando el padre muere. Bueno, hoy es legal, igual para ese tiempo es legal que aunque el padre no muera, si el padre quiere repartir la herencia, le reparte la herencia aún estando en vida. Era legal que el hijo reclamara la herencia aún estando su padre vivo. Lo único es que cuando él reclama la herencia, ¿no? Hay más de uno, mamá, deme la herencia, papá, deme lo mío. Lo único es que cuando él pedía su parte de la herencia, aún estando el padre vivo, él renunciaba a su legitimidad, a su derecho como hijo. Cuando el padre estaba vivo y él pedía herencia, la podía reclamar, pero él renunciaba a su derecho de hijo, a su legalidad de hijo. Ahora, note algo, y hicimos una pausa, enfatizamos en eso. El padre no rehusó en darle la herencia al hijo menor. Dice el texto que le repartió sus bienes. Ahora, ¿por qué el padre reparte sus bienes? El padre sabía que su hijo debía aprender una lección y que no iba a detener el que él aprendiera la lección. Por eso accede a la petición. Ahora, usted conoce la historia. No pasa mucho tiempo y el hijo gastó todo y terminó cuidando cerdos porque fue lo único que pudo ser empleado. Me imagino que por la misma condición pudiente del papá, este hijo nunca se preparó tal vez en un arte, en el trabajo de granja, tal vez nunca aprendió la agricultura, por eso lo único que en lo que se pudo emplear fue cuidando marranos. Eso era lo único que había. Dice que no pasó mucho tiempo, malgastó todo. Ahora, en esta parte, en estos versículos donde dice malgastó todo, dice no sabemos, solo dice viviendo perdidamente. ¿Cómo? No lo sabemos. No lo sabemos. No sabemos si fue con trago, no sabemos si fue en juego, no sabemos si fue en mujer, no lo sabemos. Hasta aquí no se enfatiza en eso. Fíjese, note algo interesante.
Hasta aquí no se enfatiza. Más adelante es que el hermano dice que el hijo menor se había gastado todo ¿en qué? Ayúdeme a predicar, por favor. ¿En qué? En prostitutas, dice textualmente. No dice más nada, dice, es que tu hijo se fue y gastó todo en prostitutas. ¿Y quién le dijo a él? ¿Y cómo supo él? Pero le vamos a dar razón a eso más adelante. Más adelante le vamos a dar razón a eso. Entonces, recibiendo la herencia, que fue mucha, recibiendo la herencia, no pasó mucho tiempo, gastó todo y terminó cuidando un trabajo prohibido para un judío. Aunque estuviera en la miseria, un judío le era prohibido cuidar cerdos. O sea que cayó hasta lo más bajo este hombre en su desorden, en su desobediencia. El versículo 17 muestra el cambio en el hombre. Y eso me gusta, el verso 17. A ver si podemos colocar el verso 17. El verso 17, aquí hay como un cambio de mentalidad. Dice, y volviendo en sí. ¿Volviendo qué? Escuche algo. Cuando uno está lejos de Dios, no es el mismo. Déjeme repetirlo. Cuando estamos lejos de Dios, no somos los mismos. No pensamos igual, no accionamos igual, no hablamos igual, no nos comportamos igual. Solamente lo es cuando emprendemos el regreso a la casa del Padre. Por eso volvió en sí el hijo pródigo. Dice, volviendo en sí. Escuche algo y recíbalo. El hombre no es realmente el mismo hasta que vuelve a Dios. Gracias por su entusiasmo. El hombre no es realmente el mismo hasta que vuelve a Dios. Dice la palabra que este hombre volvió en sí y decidió regresar al Padre. Ojo, que aquí hay algo que me impresiona mucho. Él decidió regresar al Padre no como hijo. ¿Por qué? Porque él sabía que ya había perdido el derecho legal como hijo. Por eso él piensa y dice, volveré a la casa de mi padre y le diré que me haga como uno de sus jornaleros. No dice, volveré a la casa de mi padre para que me restituya. No, él ya renunció al derecho. Él ya renunció al derecho de hijo. Sin embargo, dice, volveré para que mi padre me ponga como uno de sus jornaleros. El jornalero en una casa, en una finca, en un rancho, el jornalero era el nivel más bajo. Y se lo voy a explicar. Un jornalero era contratado para trabajar por horas. Cuando se terminaban las horas del contrato, de las horas de trabajo, del jornal, por eso jornalero, jornal, cuando se terminaba el contrato, las 3, 4, 8, 12 horas por las que se había contratado, el jornalero no quedaba en casa. El jornalero tenía que agarrar su maleta e irse de la casa. A diferencia de un esclavo, el esclavo vivía en la casa, el esclavo dormía en la casa, el esclavo comía en la casa, el esclavo era considerado parte de la familia. Ahora, el hombre hubiese podido llegar y decirle, padre, hazme como a uno de tus esclavos. Pero él no. Él dice, hazme como a uno de tus. O sea, el nivel más bajo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y esto era lo que el hijo le iba a decir al padre. Note que él lo piensa. Antes del verso 20 dice, iré a la casa de mi padre, le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y eso fue lo que él pensó. Sin embargo, el padre no lo deja decir lo que había preparado. Dice la palabra que el padre a lo lejos lo vio. Y cuando lo vio, corrió hacia el hijo, ¿no? Supongo yo que ya estaba en la propiedad del padre. ¿Me hago entender? Ya había entrado, había cruzado la cerca, estaba en la propiedad del padre y el padre lo ve y corre. Dice que se lanza sobre él y lo besa en el cuello. Hay muchas hipótesis de por qué lo besa en el cuello y una de las que para mí creo es la más acertada. ¿En dónde estaba el hijo? ¿De dónde venía? Ayúdeme. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Del hato de cerdos, de la cochera, de la puerquera, no sé cómo le llamen, póngale nombre. De la cochinera venía. Y usted sabe que, hermano, usted entra a una cochinera, los que han entrado, ¿quién han tenido ese privilegio?
Eso es una experiencia no muy grata, pero chévere. A mí me parece una aventura esa chévere, ¿no? Con cuidado, con cuidado. Usted hace así, pero en el chicharrón sí se lo. En el pernil sí, en la chuleta sí se lo empaca, ¿no? ¿De dónde venía el hijo pródigo? Del hato, de la cochera, de la cochinera. Y él vivía ahí. Habitaba con los cerdos. Es más, quería saciar el hambre con la comida de los cerdos. Y el hecho de que el padre, yo me imagino que el padre dice, ¿por dónde lo agarro, Dios mío? ¿Por dónde lo agarro? Y la única parte así como medio limpia era el cuello, y se le echó en el cuello y lo besó en el cuello. ¿No? Esa es una de las que más se acercan como hipótesis del por qué lo besó. Ahora fíjese, algo interesante aquí, téngalo en cuenta, algo interesante. Note que no es el padre el que busca al hijo, es el hijo el que viene al padre. Hay gente que, y con todo respeto, hay gente, ay pastor, pero pastor no me volvió a llamar, el pastor no me volvió a buscar. Y hago un paréntesis. Si usted es una persona con 20 años en el evangelio y se va de la iglesia, olvídese que yo lo voy a ir detrás suyo a buscar. Pero si usted es una persona nueva, si usted es una persona neófita en la fe, si usted es un recién nacido espiritual, ahí me va a tener, lo voy a llamar, lo voy a buscar, voy a estar pendiente. Pero si usted es una persona resabiada, porque no tiene más nombre, si usted es una persona que tiene 20 años en el evangelio, que ha sido líder, que ha estado predicando, que ha ocupado lugares de servicio en la iglesia y se va y esperando que el pastor vaya detrás suyo, yo por lo menos no voy a ir. Y escuche algo, el hijo vino a buscar al padre, no el padre fue a buscar al hijo. Ahora, algo que sí debe tener usted por cierto, que aunque yo no lo voy a ir a buscar, lo estaré esperando con los brazos abiertos como el padre al hijo pródigo. Gracias por su entusiasmo. Sí, porque hay gente que dice, oiga, yo me fui, el pastor ni una llamada. No, hermano, si usted se fue, usted perdió cobertura. Y busque otra cobertura, quizás que le llene, que le sacie, que le alimente más de lo que quizás nosotros no pudimos. Mientras usted esté en el rebaño, en la casa, mientras usted esté bajo la sombra, nos va a tener. Pero si se va, yo no voy a, y lo firmo en mármol, no voy a correr tras de usted. Pero si usted está aquí, lo cuidaré, lo amaré, lo alimentaré con la palabra, oraré por usted, estaré pendiente. Si usted se va, no voy a ir detrás suyo. El hijo volvió al padre, no el padre volvió al hijo. Amén. Eso no es un regaño, sonría que Cristo le ama. Y mire qué hermoso, que no es el padre el que va a buscar al hijo, es el hijo el que viene a buscar al padre. ¿Y sabe por qué? Escuche esto, y esto lo recibí yo en mi espíritu y me impresionó mucho. Escuche algo, un hijo que se corrige es un pródigo que volverá. No, usted no escuchó eso. Un hijo que se corrige, porque hay gente que tiene miedo. Ay, no, pero que si yo lo corrijo me va el niño. Ay, no, es que si yo le digo el niño se me va. Ay, no, es que si yo le digo que no haga eso, que si yo le digo que aquí borracho no, que si yo le digo que aquí no en la casa no fuma marihuana, que si yo le digo que aquí no, se me va. Escúcheme, hermano, el hijo que se corrige será un pródigo que volverá, pero el hijo que no se corrige se irá y no volverá. Gracias por su entusiasmo. ¿Sigo o paro, hermano? No, gracias. El hijo que se corrige es un pródigo que volverá. Pero aunque el padre no salió a buscarlo, porque usted nota que el padre no salió a buscarlo. Usted ve que el padre no salió a buscarlo. Pero aunque el padre no salió a buscarlo, lo esperaba todos los días para restituirle en su posición. El padre salía, no viene. Mañana será. Al otro día, no viene, pero tengo fe que volverá. Al siguiente día no viene, a la semana no viene, al mes no viene, a los 2 meses, pero el padre ahí esperando el regreso de su hijo para restituir lo que había perdido. Ahora dice el verso 22, pero el padre dijo a sus siervos
¿Qué dijo el padre? Él venía diciéndole: Padre, hazme como uno de tus jornaleros, no soy digno de ser llamado tu hijo, pero te voy a restituir. Fíjese que no le hace ningún reclamo al hijo. El hijo pecó, el hijo se fue, el hijo lo perdió todo, lo malgastó, pero cuando volvió al padre no le hizo reclamo. ¿Sabe que muchas veces nosotros caemos, fallamos, pecamos al Señor y no volvemos porque pensamos que Dios nos va a reclamar? Pero cuando volvemos, el Señor nos espera para restituirnos. Y el enemigo quiere sembrar eso en nuestro corazón. El enemigo quiere decir: no vaya, usted no es digno. No vaya, usted es pecador. No vaya. Si cuando el diablo está cansado, usted le sostiene el trinche, ¿para qué va a ir por allá? Eso es lo que el enemigo quiere hacerle ver a uno. Pero cuando nosotros regresamos, volvemos en sí, dice la palabra, que el Padre está esperándonos con brazos abiertos para restituirnos. Dice el verso 22, el Padre dijo a sus siervos, note que no le responde nada al hijo. El hijo le dijo: Padre, no, cállese la boca. Y va y llama a sus siervos: saquen el vestido y vístanle. Yo creo que lo vio sucio, no había por dónde agarrarlo, y le dijo: vístanlo, báñenlo, quítenle la suciedad, las impurezas y pónganle un vestido. Pero también dijo: pónganle un anillo. Y también dijo: y pónganle calzado. Pero también dijo: maten el becerro más gordo y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y todos comenzaron a regocijarse. ¿Qué representa el vestido? El vestido representa honor. ¿Cómo estaba? Harapiento, sucio, con los vestidos rotos. Había perdido el honor, la dignidad. Un hijo no se viste con harapos. ¿Alguien que reciba eso? Un hijo no se viste con harapos. Un hijo se viste con vestidos reales. Y él había perdido el honor. Yo creo que hasta su vestido lo había empeñado. Yo creo que hasta su vestido lo había vendido por andar en desorden. Pero cuando el padre le cambia el vestido, le está devolviendo el honor, la honra. Pero también dice: le pone un anillo en su dedo. ¿Qué representa el anillo? El anillo representa poder. Le devuelve la autoridad al hijo. O sea que cuando él está llegando, era una persona que había renunciado a su derecho. Pero cuando regresa y le pone el anillo, le está devolviendo nuevamente su derecho como hijo. Le pone calzado. ¿Qué es lo que hace el calzado? Había una diferencia entre los esclavos y los que vivían en casa. Los esclavos no usaban zapatos. ¿Cómo se identificaba un esclavo que estaba en casa? Porque no tenía zapatos. Cuando el padre vio al hijo que no traía zapatos, él identifica: mi hijo no es esclavo. Mi hijo no es esclavo. Y pone zapatos en los pies, calzado en los pies del hijo pródigo. Los esclavos no usaban zapatos, los hijos sí usaban zapatos. Pero también dicen: maten. ¿Maten qué? Maten una salchicha bien grande, dijo así el padre. Maten el huevo más grande. No. Dijo: maten el becerro más gordo, porque hay que celebrar. ¿Qué representa el becerro gordo? El becerro representa el sacrificio de regocijo por el perdido que regresa. Cada vez que usted y yo nos alejamos del Padre y regresamos, el Señor se regocija con los que vuelven. Ahora, hasta estos versos, una historia hermosa, ¿verdad? Dice: wow, qué lindo, hermoso. Hasta estos versos, o sea, hasta el verso 22, 23, una historia hermosa. Pero este no es el final de la historia. En la última parte aparece otro personaje. ¿Quién es? El hermano mayor. Otro hijo. Note, aparece el hermano mayor. Y para poder entender mejor la actitud del hermano mayor, debemos recordar lo que mencionamos al principio. Recuerde que Jesús estaba rodeado de dos grupos, ¿cierto? El primer grupo era publicanos, pecadores. El otro grupo eran fariseos y escribas. Los pecadores sabían que eran pecadores. Los publicanos sabían que eran ávaros y que eso los alejaba de Dios. Pero los fariseos y los escribas se creían santos. Ellos tenían sus vestiduras blancas.
Ellos nunca fallaban. Y entonces el hermano mayor, cuando Jesús habla de la parábola del hijo pródigo, está reflejando al fariseo y al escriba en el hermano mayor, que se creían justos, que preferían que los pecadores fueran destruidos y no salvos, porque eso era lo que quería el hermano mayor. El hermano mayor prefería que su hermano fuera castigado a que fuera recibido nuevamente y restituido de lo que legalmente le correspondía o que un día le correspondió. Miremos algunos detalles. Verso 29, por favor, lea conmigo, verso 29. Mas él respondiendo dijo: Padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Está diciendo, a este le da un becerro gordo y a mí no me ha dado ni un cabrito. ¿Qué tiene más carne? ¿Qué tiene más carne? El becerro, y más si era gordo. Entonces fíjese la comparación que le está haciendo. A mí no me ha dado ni un huevo cocido, pero a mi hermano le regaló la gallina. A mí no me ha dado ni un cabrito. ¿Sabe que muchas veces nosotros tenemos la actitud del hermano mayor? Pastor, pero ¿por qué lo va a poner a él si él es... Pastor, pero uy, usted que... Y entonces ellos se ven como fariseos, que nunca fallan, que son los que no parten un plato, que son los perfectos. Pero ¿sabe qué dijo Jesús de los fariseos? Sepulcros blanqueados. ¿Y qué es un sepulcro? Ayúdeme, ¿qué es un sepulcro? Una tumba. Un sepulcro es una tumba. Usted va a la tumba y ¿cómo la ve? ¿Cómo ve la tumba por fuera? ¿Cómo la ve? Flores de colores, pasto verde, limpio. ¿Y por dentro qué hay? ¿Por dentro qué hay? Pudredumbre. Jesús dijo, ustedes son sepulcros blanqueados porque se las dan de santos, pero por dentro hay pecado en su corazón, porque la envidia los corroe, la envidia los mata. ¿Sabe que el hijo mayor dijo, a mí no me ha dado ni un cabrito, y a él sí le da un becerro gordo? A mí no me ha hecho nada ni fiesta, pero a este que fue y se gastó todo, y incluso da una expresión, pero más adelante lo vamos a ver. Fíjese, ¿sabe que dice el hijo mayor, a mí no me ha dado ni un cabrito? Y esa actitud demuestra que los años que sirvió fueron más por cumplir una obligación que por obediencia al Padre. Fíjese lo que dice, yo tantos años te sirvo, no te he desobedecido jamás. Y sabe que la actitud demuestra que el hijo lo hacía más por compromiso que por amor a servirle a Dios. ¿Está aquí conmigo? Ahora, dice, no habiéndote desobedecido jamás. Y esas exageraciones, porque eso es una exageración. No habiéndote desobedecido jamás. Eso es una exageración en la gramática. Ahora, esas exageraciones son comunes en aquellas personas que están en amargura. Se acabaron los amenes. Y es que usted, pero usted a mí nunca me ha dado. Y pero es que usted, ¿por qué con él sí, pero con él todo y conmigo nada? Esas exageraciones son personas que están atadas a la amargura. Ahora fíjese, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Ojo, ¿qué dijo? Nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Ojo con esto, porque los orgullosos siempre sienten que no son tratados como deberían. Voy a repetirlo. Oh, pero es que usted a mí no me ha dado nada. Es que yo sí me lo merezco. ¿Sí o no? Eso es lo que está diciendo. Es que yo me lo merezco porque yo he estado aquí tantos años sirviéndole. El orgulloso, escuche algo y recíbalo. El orgulloso siempre siente que no es tratado como merece. Tal vez el orgulloso dice, no, es que yo soy el que debería estar ahí. No, es que yo soy el que debería ser.
No, es que el líder debería ser yo. No, es que, porque el orgulloso siempre creerá que no es tratado como él se merece. Para él siempre hará falta dignidad en el trato. Ahora, el hijo mayor era obediente. ¿Era obediente el hijo mayor? Sí, pues ahí estaba. Por lo menos eso demostraba. El hijo mayor era obediente, pero lejos del corazón del padre. Y esto me deja ver algo. Podemos estar en la casa del padre, ¿sí? Y fracasar en entender el corazón del padre. Usted puede estar en la casa del padre, pero fracasar en tratar de entender el corazón. El hijo estuvo ahí siempre, incluso él lo dice. Siempre estuve contigo, pero aunque siempre estuvo con el padre, nunca supo entender al padre. No. Número 2, ¿qué vemos? ¿Qué actitud vemos en el hijo mayor? No mostró compasión. No mostró compasión. Cuando se refiere al hijo pródigo, cuando se refiere al pródigo, fíjese cómo él se refiere. Él no dice, pero mi hermano que ha vuelto, tú le has matado. Sí dice así, ¿no? No, dice, pero tu hijo. Note que ahí no hay compasión. Él no dice, mi hermano. A ver si podemos ir al texto, por favor, me ayudan. ¿Sí? El texto dice, él no dice, pero mi hermano que se fue y gastó todo y vivió perdidamente. No, él dice, tu hijo. Entonces, el hijo mayor se muestra como ese tipo de personas que se complace más cuando el caído está siendo atropellado, ¿no? La actitud del hijo mayor se muestra en ese tipo de personas que se complacen de ver el mal del caído, ¿no? Fíjese, no dice mi hermano, entonces se enojó, pero ese no es el texto. Donde dice el texto, ahí está. Él le dijo, no, más atrás, más atrás, más atrás, o más adelante, no sé, donde él dice 30, gracias, vamos al 30. Eso. Pero cuando vino, ojo, ayúdeme. O sea, ¿cuál era la palabra correcta para una persona compasiva? No, él es mi hermano. La embarró, pero es mi hermano. Escúcheme, a veces personas piensan que porque el hermano la embarra ya deja de ser hermano. Que porque el hermano falla ya deja de ser hermano. Y entonces dice, ay, ese crispeto, ese hermano cocó. No, la actitud correcta es ver lo que es, aunque el hermano haya caído, haya fallado, haya pecado, se haya equivocado, nunca dejará de ser hijo. Escúcheme, dice, tu hijo. No, ¿cuál era la correcta forma de expresarse? Mi hermano. Pero no tuvo, diga conmigo, compasión. Número 3, su mentalidad no era tan limpia como él quería mostrarse, porque dice en el verso 30, dice, pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con prostitutas. Ahora, ¿quién le dijo a él? ¿Quién le dijo a él? Si el mismo texto antes no nos deja ver, dice que habiendo vivido perdidamente, pero no lo sabemos. Sin embargo, él dice que fue con prostitutas. Ahora, no se hace mención de prostitutas hasta que él mismo las menciona. Parece que acusa a su hermano menor de pecados que le habrían gustado cometer a él. Porque muchas veces, hermano, cuestionamos el pecado del otro y nosotros también queriendo cometer el mismo pecado, pero aparentamos lo que no es. Ahora, quiero terminar. La historia termina con el padre tratando de entrar en razón al hijo mayor. Versículos 31 y 32. Dice, él entonces le dijo, ahí está hablando con el cabezón del hermano mayor, y le dice, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hijo, tu hermano, el padre sí le dice, ¿no? Tu hermano
Era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Ahora la pregunta aquí es, ¿lograría el padre hacer entrar en razón al hijo mayor? No se menciona en el texto. Termina el texto así. No se sabe si el hijo entró, se reconcilió con el hermano. No sabemos. Aquí de buena fe podemos decir, ojalá, Dios quiera, ¿verdad? Pero no lo sabemos. Ahora, la conclusión, las mencioné al principio del mensaje, que hay diferencias marcadas en cada una de las parábolas. Recuerde que el capítulo 15 son 3 parábolas. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Ahora miremos, la oveja perdida, esto léalo en su casa si usted quiere. La oveja es un animal que tiene unas características, ¿no? Un animal torpe es la oveja, un animal que no piensa. Sin embargo, la oveja se perdió. ¿Sabe que hay muchos que se pierden en el pecado porque no piensan un poco y a tiempo? No piensan, hacen las cosas como los animales. ¿Cómo actúan los animales? Ayúdeme. Por impulso. ¿Sabe que muchas veces nosotros pecamos por impulso? ¡Ay, que reaccioné! Pero pecó. Y entonces como la oveja, torpe. Porque no piensa a tiempo y reacciona por impulso y termina pecando. Ahora, la moneda perdida. La moneda se pierde no por culpa de ella misma. La moneda se pierde porque una mujer, si usted mira en el texto, dice que una mujer tenía unas dracmas y que a ella se le cae una dracma. O sea, la moneda se pierde no por culpa de la moneda. La moneda se pierde por culpa de un tercero. Escuche esto y recíbalo. Hay muchos que se pierden por accidente. Caen por culpa de otros, pero terminan pecando. En el caso de la oveja, pecó por torpe, por ser impulsiva y dejarse llevar por instintos. La moneda se perdió, ¿por qué? Por culpa de otros. Se perdió por accidente. Pero el hijo pródigo se pierde a propósito, a sabiendas de lo que hacía, dándole la espalda al padre. Y escuche esto, hay muchos que se pierden porque quieren y lo hacen conscientes, alejándose del padre. Ahora fíjese, si usted se nota en las 3 parábolas, son 3 cosas que se pierden. Se pierde la oveja, se pierde la moneda y se pierde porque ¿qué dice el padre? Este es mi hijo, se había perdido. 3 cosas que se pierden. La oveja se pierde por impulso, por no pensar, por no saber actuar a tiempo. La moneda se pierde porque hay otro que influye en él, porque hay otro que la lleva a la pérdida. Pero el hijo pródigo se pierde por él mismo, porque él quiere perderse. Ahora, en los 3 casos, el amor de Dios puede vencer la torpeza, las circunstancias que influyen para mal, pero también el amor de Dios puede vencer la rebeldía de corazón. Y Dios no se resigna. Dios, como el Padre, Él no pierde o no quiere perder lo que Él ama. ¿Cuántos creen aquí que Dios nos ama? Y Dios no se resigna. Y si en algún momento nos perdimos, Dios no nos va a dejar extraviados, sino que lo busca, lo espera y se goza cuando recupera lo perdido. Si usted mira en las 3 parábolas, dice que el pastor dejó las 99, fue y buscó la que se había perdido. Cuando la encontró, la montó en los hombros y vino gozándose de haber hallado a la oveja que se había perdido. La mujer, cuando encuentra la dracma que se había perdido, la moneda que se había perdido, va y hace bulla. Encontré la dracma que se me había perdido, y se regocijó con sus amigas. Y el padre hizo fiesta porque su hijo se había perdido, pero fue hallado. Escúcheme, el amor de Dios nunca se cansará de buscarnos en el momento en que nos perdamos. Dios nos buscará, nos encontrará, nos abrazará y se regocijará por haber encontrado lo que un día se perdió. ¿Cuántos entienden la palabra aquí?